La ciencia de materiales es posiblemente uno de los campos de la ciencia y tecnología más transversales que nos podemos encontrar, de forma que cuando uno piensa en materiales muchas veces nos quedamos reducidos a una visión muy parcial y muy local, que es poco más allá de la metalurgia tradicional, aunque en los últimos años con el desarrollo de polímeros, metales, cerámicos y materiales funcionales para diversos tipos de aplicaciones, esto ha cambiado un poco, pero realmente tenemos que ensanchar nuestra mente y ir mucho más allá y adentrarnos en terrenos de la biología y de la interacción entre biología y materiales, porque es extraordinariamente rico, es un mundo extraordinariamente rico y que va a dar y está dando muchísimos resultados, y además que causa problemáticas extraordinariamente importantes. Para hablar de esto tenemos hoy con nosotros a Antonio Ballester Pérez, que viene del Departamento de Ciencias Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Y nos va a hablar acerca de interfase materiales, biotecnología y en concreto de la biorreducción del hierro. Ya veis que el título es extremadamente sugestivo. Antonio Ballester es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Murcia, ya por el año 72. En el 78 obtuvo el grado de doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 88 es catedrático en el Departamento de Ciencias Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Complutense. A lo largo de su dilatada trayectoria, pues, ha realizado multitud de artículos, contribuciones a congresos, relaciones con empresas, y todo esto le llevó en el año 2008 a recibir el Premio Agustín Plana en su primera edición, otorgado por el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC. Todo ello como reconocimiento a su labor investigadora y también a su labor docente, aunque el premio no fuese recogido, que la tiene durante todo este tiempo. Las líneas de investigación y trabajo se centran, como podéis ver, en la metalurgia extractiva, biohidrometalurgia, biolisificación, bioabsorción, tratamiento de aguas ácidas de minas, biorreducción del hierro ferrítico, biosíntesis de partículas y nanómetros. Veis que aparece mucho bio, material, nano. Lo que está avanzando es un mundo de interrelación muy complejo, muy difícil, pero a la par muy interesante. Yo no os quiero robar más tiempo, así que muchísimas gracias por estar aquí, Antonio. Bienvenido y el tiempo es tuyo. Muy bien. Pues yo también os doy las gracias. Estoy encantado de estar aquí y especialmente aquí, pues porque me da la sensación que las enseñanzas que os transmiten pues están, como decía José Ignacio hace un momento, muy centradas en aspectos físicos y mecánicos relacionados con los materiales, y esta es una visión distinta que yo no os oculto, que hay pues muchos ingenieros que todavía no entienden cómo estamos trabajando en esto. Os diría que hay muchos, hay bastantes, pero bueno, ahí estamos y yo creo que con resultados pues cada vez más interesantes. El grupo de investigación en biohidrometalurgia pues se crea aproximadamente en el año 85-86, ahí fue donde empezamos a conocer esa interacción entre los materiales y la biotecnología, y eso hace pues, que estemos prácticamente a punto de cumplir 30 años. Ahora veréis en qué líneas de trabajo pues, hemos estado implicándonos durante ese tiempo. En el grupo, pues como veis también ahí estamos 4 profesores, 3 catedráticos de universidad y un titular, y lo coordino yo, pero en fin, ya veis que las canas van creciendo mucho, pues los siguientes en edad, no en conocimiento,
pues se tienen que hacer cargo ya mismo de lo que es el grupo. Porque yo, si no en retirada, estoy casi en retirada. Este gráfico y el siguiente, que fijaros, se publican en el año 1986 en el Metallurgical Transaction A, la revista del TMS americano. Para nosotros ha sido un soporte y un estímulo importante en todo lo que hemos hecho en estos casi 30 años. Este es un diagrama muy sencillo del ciclo de los materiales. Los materiales vienen de la Tierra, a partir de ella, por una serie de operaciones y procesos, llegamos a una materia prima, de esa materia prima un material en bruto, bulk materials, después unos materiales semi-elaborados, y ese material semi-elaborado lleva finalmente a un material con unos determinados usos concretos. Cuando el material se utiliza, pues se produce un residuo, y ese residuo, y aquí está lo importante, posiblemente hay otras cosas también, puede seguir dos caminos: lo reciclamos o lo dejamos que se reincorpore a la naturaleza, a la corteza terrestre. El seguir un camino u otro, ya sabéis que es fundamental. Os voy a decir una obviedad, pero cada vez que veo este ciclo de los materiales no tengo más remedio que dejarlo y ponerlo encima de la mesa. Y es que toda esta parte del ciclo es energéticamente muy consumidora y además medioambientalmente muy contaminante. Son operaciones, todas ellas, que necesitan mucha energía, emiten muchos gases efecto invernadero, crean, por ejemplo, la minería, lo que es la extracción de la madera, unos desastres medioambientales enormes, y si hacemos este atajo en el ciclo de los materiales, estamos ganando muchísimo. Esto posiblemente a compañeros míos no se lo diría, en este seminario lo digo: ponedlo encima de vuestras mesas y encima de vuestras cabezas siempre. Esto de cara al futuro a nivel industrial y en el ciclo de los materiales, si los queremos hacer competitivos, tenemos que marcárnoslo a sangre en nuestra piel. O sea, es algo absolutamente incuestionable. Bueno, pero Decker, que fue quien publica este trabajo, pues se esfuerza y ve que paralelamente al ciclo de los materiales hay otro en la naturaleza que está mediado por microorganismos y por seres vivos. En la Tierra aparecen biogénesis, operaciones de formación de materias primas a través de procesos biológicos. La mayoría de los minerales como materias primas valiosas que hoy estamos utilizando, la mayoría de ellas son de origen biológico. Hablaremos después de los óxidos de hierro, la fuente de obtención del acero, actualmente con 1.100, 1.200 millones de toneladas año de consumo, y esos minerales tienen un origen casi todos ellos biológico. Y a partir de aquí, por biogénesis, generamos minerales que se pueden biolixiviar. Ahora hablaremos de lo que es la biolixiviación. Y de aquí, de esta biolixiviación, pasamos a un material en bruto, que puede ser una disolución o que puede ser un metal. Pero la biogénesis directamente me puede llevar a esos materiales en bruto, incluso a otro más estructurado, con una aplicación industrial más directa, que son materiales semi-elaborados, los podríamos llamar. Y a partir de aquí, estos materiales, por bioensuciamiento, biocorrosión o biodeterioro, pueden acumularse también biológicamente y volver a la Tierra. Es decir, paralelamente al ciclo que el hombre está haciendo de los materiales, hay otro que hacen los microorganismos, sin intervención del hombre. Aquí no aparece para nada la mano del hombre. Los seres vivos funcionan. ¿Y por qué funcionan?
Pues porque tienen una capacidad de adaptación enorme. Fijaros que encontramos seres vivos, unicelulares la mayoría de ellos, que viven entre -15 y 105. Esta tabla de Decker del 86 ya ha subido 10 grados, 110 grados centígrados. No os podéis imaginar la maravilla que tiene que ser una bacteria unicelular de 1 micrómetro viviendo a 115 grados centígrados. Esa bacteria es toda ella prácticamente agua. ¿Qué mecanismo ha creado para poder vivir a 115 grados centígrados y no reventar? Fantástico. Con eso nos estamos jugando el dinero en esta interfase biotecnología-materiales. Pero también viviendo a temperaturas bajísimas, por debajo de... Bueno, eso es lo que está permitiendo ahora encontrar ADN de decenas y cientos de miles de años. Porque hay bacterias que son capaces de vivir en esas condiciones de agua congelada. Presiones, pues ahí tenéis de 0,1 a 680 atmósferas. pH, esto es otra maravilla, de 0,5 a 13, yo soy químico, y trabajando con estos sistemas y haciendo alguna bestialidad cuando empecé, pipeteo sulfúrico con la boca a un pH 2, y alguna vez pues me ha llegado el sulfúrico a la boca, eso es una bestialidad, lo digo también para que no lo hagáis, nunca. Se queda la boca absolutamente corcho. O sea, es como si tuvieras ahí una cosa que no sabes lo que tiene. Pues hay seres vivos que viven a pH 0,5. No olvidéis que la escala de pH es exponencial. Que cuando hablamos de concentraciones de protones, para llegar a un pH 5 ya sabéis que es menos logaritmo de la concentración del protón. Altitud, pues también en las grandes profundidades del océano se encuentran microorganismos y en las alturas. Y esto es otra maravilla, salinidad. Yo no sé si habéis estado cerca de una salina de producción de sal. Las disoluciones de cloruro sódico, en general los cloruros que hay en la sal marina, pues son absolutamente blancas, con mucho transparente. Si vais a una salina, lo que veis es una superficie pues, de un color rosáceo normalmente, si no está muy sucia. El color rosáceo se le dan las bacterias que están viviendo en esa salina, con una concentración de cloruro sódico pues cercana a la saturación. Pero es que además son fundamentales, porque si esas bacterias no estuvieran, no se producirían los cristales de cloruro sódico después. El núcleo de cristalización de esas sales de cloruro sódico son las propias bacterias. Claro, es lógico, ¿cómo ignoramos algo que está en la naturaleza? Bueno, yo sí sé por qué lo ignoramos, porque somos unos egocéntricos. Es decir, el hombre por encima de todo y lo que hay alrededor. Yo siempre lo digo en este tema, pues para hacer un poco pensar a la gente, las grandes estructuras vivas muy desarrolladas desaparecen mucho antes que las más sencillas. Esto es una ley de la naturaleza, incluidos nosotros, que ya nos estamos autodestruyendo con todo este tema del CO2 y tal. Claro, como vendrán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro tal, a nosotros, bueno, 50 años, 100 años no nos va a tocar. Pero en los tiempos biológicos esto va muy rápido, lo que estamos haciendo con la naturaleza. Y estos seres vivos continuarán. ¿Por qué? Porque se adaptan a temperatura, presión, pH, altitud, salinidad. Tienen capacidad para ello, nosotros no. Y la naturaleza se seguirá transformando, no como el hombre lo está haciendo, sino como estos seres vivos
lo crean conveniente hacerlo. Esto es un sistema periódico también de Decker, en donde se recogen las distintas cosas que podemos hacer con los correspondientes metales. La relación de los metales del sistema periódico con la biología, con el medio ambiente y con la microbiología. Veis que prácticamente no se salva ni un metal, si hay alguno que se salva, de interrelacionar con el medio ambiente y producir algún tipo de relación o operación. Bueno, donde nos vamos a meter, entonces, es una interfase entre la microbiología y la hidrometalurgia. Quizá es demasiado concreto hidrometalurgia. Habría también ahí que poner algunas, pero en general está sobre todo, y este campo se llama biohidrometalurgia. Y dentro de lo que es este campo, pues ahí tenéis distintas operaciones que se pueden realizar. Nosotros trabajamos sobre todo en el campo de la biolixiviación, ataque de materias primas con la participación directa o indirecta de los microorganismos. Hemos trabajado mucho en bioabsorción. Esto son biomasas muertas que tienen capacidad de absorber en su estructura metales que tenemos en disolución, y por lo tanto es una operación muy relacionada, y después lo veremos, con la descontaminación del medio ambiente. Y la bioremediación, utilizar microorganismos para resolver problemas medioambientales. Son los tres campos en que nosotros hemos trabajado. La bioacumulación es un complemento de la bioabsorción, es lo mismo que bioabsorber, pero en vez de con biomasas muertas, con seres vivos, con algas, con bacterias, con hongos, que acumulan en su estructura viva mientras que viven metales o otro tipo de sustancias y los extraen del medio. Ahí no hemos trabajado, y en biocorrosión tampoco. Sí, hemos hecho algunas cosas, pero se puede decir que muy poco. Líneas de investigación. Pues una primera por la que empezamos a trabajar, tratamiento biohidrometalúrgico de menas naturales y residuos industriales. La bioabsorción para descontaminar efluentes líquidos y eliminarle metales. En la generación y control del vertido de aguas ácidas en explotaciones mineras. Un problema fundamental en la minería de los sulfuros es la producción de aguas ácidas, aguas que tienen pHs del orden de 2, 2,5, 3 y un contenido elevado en metales pesados. Eso se produce no por la presencia de bacterias, si no hay bacterias se produce también, pero las bacterias aceleran enormemente el proceso. Hemos trabajado también en la atenuación natural, esto significa en el papel que ejercen los microorganismos en la contaminación de suelos producidos por metales pesados. Este tema es muy... no hemos trabajado mucho, pero nos metimos en él porque estuvimos en algún congreso de suelos y yo no podía dar crédito. Es decir, el 98% de la gente que hablaba en el Congreso obviaba el papel de los microorganismos en el suelo. Pero ¿dónde hay más microorganismos que en el suelo? Posiblemente en el cuerpo humano. No sé si sabéis que tenemos más células de fuera que de dentro. O sea, en el cuerpo humano hay más células que nos colonizan que células tenemos nosotros por nuestra propia estructura de células eucariontes. Bueno, pues en el suelo, pero ¿cómo alguien va a estudiar lo que pasa en un suelo sin tener en cuenta el papel de los microorganismos? Lo están haciendo el 90 y tantos % de la gente que trabaja en suelos. Claro,
y dice, bueno, y fue un poco el decir, bueno, vamos a meternos en esto para demostrar que esto tiene importancia y que esto juega un papel fundamental, ¿no? Después, a raíz de trabajar en bioabsorción con oro y plata, nos surgió una línea muy interesante, porque en la bioabsorción producimos nanopartículas de metales nobles, no solamente nanopartículas, también nanohilos, después os contaré algo. Y finalmente en la biorreducción del hierro. Esta es la segunda parte de la conferencia que para nosotros es fundamental, y después detrás de la biorreducción del hierro, pues por ejemplo están las pilas microbianas de energía. La generación de energía a partir de microorganismos. Lo que hace el sistema, bueno, lo que el sistema se aprovecha es que hay algún tipo de bacteria que en su transferencia electrónica, el funcionamiento de un ser vivo, igual que nosotros, cualquier ser vivo, lo único que hace es beneficiarse de las energías que se producen en las reacciones de transferencia electrónica que están ocurriendo continuamente. Es decir, en nuestro cuerpo están ocurriendo toda una serie de reacciones químicas y nosotros crecemos, nos reproducimos tal porque aprovechamos la energía. Y entonces lo que hacen los sistemas que nos configuran a cualquier ser vivo es acelerar esas transferencias electrónicas de un lado a otro. Y si hay transferencia electrónica hay un oxidante y hay un reductor. Oxidante, reductor, pues hay bacterias que no respiran oxígeno, es decir, que no mandan sus electrones al oxígeno como nosotros, como todos los seres aerobios, los mandan al hierro 3 y respiran hierro 3. Y si no hay hierro 3 y oxígeno, pues respiran nitrato, y si no hay nitrato, sulfato, y si está todo inventado en la naturaleza. Y este es un aspecto muy interesante porque esas bacterias que reducen hierro 3, algunas de ellas se dejan engañar y fijadas sobre un soporte conductor de su circuito electrónico desvían algunos electrones a ese electrodo, a ese soporte conductor. No se sabe bien porque les sobra electrones, porque les sobra energía. Claro, si se dejan de esos circuitos electrónicos sacar electrones, pues los llevo fuera y creo una pila de energía bacteriana. ¿De dónde vienen esos electrones? Generalmente de sustancias orgánicas que se transforman en otras más elementales, que puede ser acetato, que puede ser tal, generalmente sustancias orgánicas que contaminan las aguas. Con lo cual, en las pilas microbianas yo puedo descontaminar aguas produciendo energía. Esta conferencia es que da para mucho, porque me estoy dejando... Es que, claro, en esa interfase, todas estas bacterias son las que participan en el origen de la vida, en las procariotas que utilizamos nosotros hace 3.500, 4.000 millones de años, son los primeros pobladores de la Tierra. Claro, a partir de ahí, pues hay toda una historia muy interesante, que os lo digo para que si cae algo en vuestras manos, que lo leáis, que seguro que os va a gustar. En el campo de la biolixiviación, voy a pasar más o menos rápido. ¿Dónde hemos trabajado? Pues mirar, hemos trabajado con muchos sulfuros. Especialmente os subrayo la calcopirita, con sulfuros complejos, que son mezclas a su vez de sulfuros. Con matas, las matas son también un medio sulfurado que se produce en algunas metalurgias. Con minerales de uranio, con carbones. Ahora estamos trabajando con minerales oxidados de hierro y residuos jarosíticos. El tema del comportamiento de la calcopirita para nosotros ha sido fundamental y nos ha dado mucho juego a nivel de proyectos, de publicaciones y demás,
bueno, pues ahora estamos satisfechos de que conocemos muy bien el tema de la calcopirita. Si alguien se quiere hacer rico en estos momentos, que resuelva el problema de la calcopirita, metalúrgico de la calcopirita. La calcopirita es el sulfuro de cobre y hierro, y es la mena principal de obtención de cobre. Tiene como un 32-34% de cobre metálico. Y aparte, casi iguales hierro y azufre. La calcopirita se obtiene hoy en día vía pirometalúrgica, pero el gran reto, pues porque la pirometalurgia gasta energía y es muy contaminante, lo que os decía al principio, la queremos sustituir por la hidrometalurgia. Lo que pasa es que nos ponemos a trabajar hidrometalúrgicamente y el sistema separa cuando es recuperado una parte muy pequeña del cobre. Y no hay nadie en el mundo en este momento que haya sido capaz de identificar el problema así, de resolverlo económicamente, y subrayo lo de económicamente, no. El que lo resuelva, no hay dinero para llenar los bancos de lo que las multinacionales mineras le podrían dar. O sea, es uno de esos temas ahora mismo científico-técnico que en relación con el mundo de los metales está más en candelero. Hay soluciones, pero esas soluciones no son económicamente tan rentables como las que estamos utilizando ahora mismo para obtener cobre. Y hay mucha gente trabajando. Nosotros hemos conseguido explicar muchas cosas, la función de esto, hemos utilizado plata, ahora os lo digo, hemos facilitado mucho la disolución de la calcopirita, pero no somos competitivos. Microorganismos, pues mirar, utilizamos cultivos mixtos y puros, mesófilos de hasta 35 grados o termófilos de hasta 70-80 grados centígrados, y oxidantes y reductores del hierro. Ahora veréis y entenderéis por qué oxidantes y reductores del hierro. Aquí tenéis alguna fotografía. Desde el punto de vista práctico llamo la atención de todos estos los cultivos mixtos. Es obvio. Es decir, los cultivos mixtos significa que yo tengo diversas bacterias que cada uno en el ecosistema cumple un papel y que se ayudan unas a otras. Y que si se matan unas a otras es su problema, pero es que estará quedando una, dos o tres que son las que realmente cumplen su papel. Claro, si yo tengo un cultivo puro y ese cultivo puro lo quiero mantener a escala industrial en contacto con un mineral que a su vez continuamente está incorporando otras bacterias al sistema, pues claro, no consigo nada. Lo ideal es trabajar con cultivos mixtos, bien adaptados al medio al cual yo quiero, en el cual yo quiero trabajar. Y condiciones, pues hemos trabajado desde condiciones oxidantes a reductoras y también digo aquí mejoradas cinéticamente. Aquí tenéis, antes os lo mencionaba, en la calcopirita, que es esta, cobre, hierro y 2 azufre, hemos trabajado con plata metálica que mejora mucho la disolución en presencia de bacterias, y ahí pues también hemos publicado mucho, somos muy conocidos en el tema ese, bueno, pues es que no puedo explicar todo. Bioabsorción. ¿Con qué metales hemos tratado de bioabsorberlo en distintas biomasas muertas siempre? Pues cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc, oro, plata, platino también, que no está ahí, cromo estamos trabajando ahora mismo, 8 o 10 metales distintos. Aquí tenéis el comportamiento de distintas biomasas en presencia de distintos metales. ¿Qué hace la biomasa? Pues mirar, la biomasa lo que tiene son grupos químicos que la conforman en su estructura y alguno de esos grupos químicos tiene capacidad de retener metales, tienen carga negativa, por ejemplo, y los metales carga positiva.
y entonces el metal va a fijarse a la superficie de la biomasa y así lo eliminamos de la disolución. Claro, el comportamiento de los distintos metales depende con los grupos activos que tienen las distintas biomasas. Para ir resumiendo, fijaros que aquí lo que tenemos son hongos, bacterias, otras bacterias, y llegamos a lodos activados, procedentes de las depuradoras de agua, que también son muy ricos en biomasa. El mejor comportamiento y como mejor, fijaros, con estas tres son las columnas rojas y marrones que tenemos ahí. Fijaros qué diferencia, ¿qué son? Algas marrones. Esas algas que vemos en los grandes mares, en las orillas, que ensucian las playas y demás, que las hay en cantidades enormes en muchos sitios, esas algas, las marrones, no las verdes ni las rojas, las algas marrones, brown algae, en inglés, tienen un comportamiento fantástico. Si las encontramos a un precio adecuado, pueden darnos grandes satisfacciones a nivel práctico. ¿Qué biomasas en general hemos utilizado? Pues lodos activados. Esta Cimodocea nodosa es una fanerógama marina. ¿Alguien conoce el Mar Menor? En el Mar Menor hay un tipo que llamamos alga, pero que no es alga, es de la misma familia vegetal que el césped, es una fanerógama, que es una alga finita, alga entre comillas, finita, no gruesa, que crece tapizando el fondo, tiene un comportamiento fantástico en bioabsorción. Hemos trabajado con ella, se llama Cimodocea nodosa y por eso la pongo ahí. Algas verdes y marrones, pero después hay sustancias también provenientes de, por ejemplo, alginatos, las pectinas. Las pectinas, muchos de vosotros las conocerán más como gelificante en la cocina de casa. Cuando hay un postre y yo le quiero dar una cierta estabilidad estructural, que no se me mueva, que no tiemble demasiado, pues lo que hago generalmente es mezclarlo con un poco de pectina, que me las venden de manzana, sobre todo en cualquier tienda de alimentación. Nosotros hemos utilizado pectinas procedentes del residuo de la remolacha y tienen un comportamiento muy interesante en bioabsorción. Es que no os lo puedo contar todo. Bueno, y aquí pues las condiciones en bioabsorción. Hemos trabajado, claro, hay miles y miles de publicaciones hechas con sistemas monometálicos, pero en la realidad una disolución que a mí me llega de una planta industrial no tiene un solo metal, es una mezcla de metales. Aquí la dificultad está en saber cómo funciona una mezcla multimetálica en bioabsorción. Hemos trabajado con mezclas de hasta 4 metales. Ya el sistema después se complica mucho porque la matriz de experimentos se multiplica a unos niveles que en fin, hay que hacer unos tiempos de experimentación tan largos que no se puede. Hemos trabajado con biomasas inmovilizadas, contratadas y en continuo. Bueno, no voy a hacer. En bioabsorción ahora estamos trabajando en un proyecto importante. Os decía hace un momento, hay miles de trabajos de bioabsorción. Pero ¿cuántas plantas industriales de bioabsorción hay en este momento funcionando en el mundo? Que yo sepa, ninguna. Y publicaciones sobre bioabsorción y descontaminación de aguas, os insisto, en fin, a mí me mandan trabajos para revisar, que ya los editores nos han dicho en las revistas que rechacemos todos aquellos que no aporten nada nuevo, porque lo que hace ya todo el mundo es un metal, una biomasa, determino isotermas de absorción, cinética de absorción y otro siguiente para la máquina de publicar.
el siguiente, en vez del alga tal, fulanita, el alga menganita, otros 6 meses trabajando y otro trabajo para la máquina. Ya los editores, a los revisores nos dicen, no, si aporta algo tal lo aceptamos, si no, no. Pero no hay ni una sola planta de bioabsorción montada en el mundo. Entonces, el año pasado se nos ocurrió pedir un proyecto a la Unión Europea, ya los últimos del séptimo programa marco, en donde estamos 4 universidades, una portuguesa, otra francesa, la Universidad de Salamanca y nosotros, con 5 empresas pequeñas o medianas, porque esta tecnología es muy indicada no para grandes volúmenes, para grandes industrias, sino para industrias pequeñas o como mucho medianas. Y ese proyecto, pues el objetivo, como veis ahí, es demostrar la viabilidad de un biotratamiento continuo. Llevamos un año trabajando en la fase de investigación, que tiene 2 líneas: bioprecipitación con sulfatos reductoras o biocatálisis con otros compuestos inmovilizados. Lo que nosotros estamos haciendo son utilizar biomasas residuales de la industria alimentaria y de origen marino o textil. Concretamente estamos trabajando con residuos de remolacha y con algas marrones, con Fucus del Cantábrico, y después hay el grupo francés que trabaja con biopolímeros. Y los años 3 y 4 la idea es montar 3 plantas piloto para ver cómo funciona en continuo el sistema. Es un reto importante, porque os digo que si conseguimos de las 3 solo que no funcione una, es, vosotros lo decís, un puntazo enorme, pero es un proyecto difícil. Bueno, esos son. La idea, sobre todo, es de la instalación hacer un pretratamiento, que ya es el que se hace en la actualidad, para bajar el contenido al orden de pocos miligramos, y después la bioabsorción, hacer un afino hasta microgramos. La bioabsorción es una operación, sobre todo, de bajas concentraciones, de afino de la composición final del sistema. Normalmente los vertidos deben estar casi siempre por debajo de estas cantidades. Estos son ppm, partes por millón. Depende del metal, evidentemente. Y las empresas actualmente se quedan aquí. Y los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pues haciendo un brindis al sol. Claro, porque ¿qué hago? ¿Cierro? Gente a la calle, paro, problemas, no sé qué. Pues ahí el tira y afloja, que no solamente ocurre en España, En España ocurren otras cosas más graves, pero ocurre en todo el mundo. La bioabsorción lo que vendría es a dar este salto de aquí a los valores reales que las normas dejan en el vertido. Y ahí es donde está un poco el campo de aplicación de la bio. Hemos trabajado, por aquí voy a pasar rápido, también en vertidos de aguas ácidas, concretamente es en este... Ahí va. En un sistema de este tipo, una planta de tratamiento de minerales que hace un vertido de sulfuros a un dique de estériles y esos sulfuros se oxidan. El papel que juega en este dique de estériles las bacterias. Y no cuento más porque no me da tiempo. Y también en atenuación natural de la contaminación, pues esto es un vertido de residuos mineros que están expuestos a la lluvia y demás, pues nuevamente mirar el papel que juega en este vertido minero, concretamente en la Unión, pues en la provincia de Murcia,
pues qué comportamiento tiene el sistema. Biosíntesis, aquí me voy a detener un poquitín más, de nanopartículas y nanohilos. Este tema surge trabajando con bioabsorción de metales nobles, esencialmente oro, plata y platino. Cuando uno pone en contacto esos metales con determinadas biomasas, se producen nanopartículas de estos metales. Y eso surgió como un tema colateral a otro de bioabsorción, y a partir de ahí pues hemos trabajado bastante y hemos avanzado en ver cómo se formaban estas partículas y tenemos ya condiciones de precipitación. ¿Qué agentes reductores hemos utilizado? Pues también muy baratos, algas y residuos industriales. Ahora veréis cáscara de naranja, ese tipo de alga parda, residuos de remolacha, y conseguimos a través de estas materias primas que son muy baratas y limitadas y además se utilizan como desecho, no tienen utilidad práctica, pues hemos conseguido precipitar nanopartículas de estos metales. Aquí tenéis 3 ejemplos, nanopartículas de oro con una alga roja, nanohilos de plata con cáscara de naranja y nanopartículas de platino también con cáscara de naranja. La morfología y el tamaño de esas partículas obviamente depende de las condiciones de obtención, y aquí veis, por ejemplo, cómo influye el pH. 2, 4, 7 y 10. Pues mirad, yo creo que estas no lo he puesto aquí, estas eran de oro, pero no lo tengo claro. Esta mañana repasando antes de venir, ha sido una de las cosas que no me ha dado tiempo de concretar. Pero ahí tenéis la publicación donde lo hemos publicado, pero mirar a pH 2 y a pH 10. A pH 2 nanopartículas con estas formas y nanohilos a pH 10. Aquí tenéis un pequeño mecanismo de generación de estas. Esto es una imagen AFM que analiza el tipo de nanohilo que se produce. Aquí tenéis dimensiones de los nanohilos y aquí pues tenéis otra de microscopía TEM, pues otras muestras, son estos nanohilos de oro a partir del cloruro de oro como precursor, y aquí pues detalles de esos nanohilos y tal, que tienen un montón de aplicaciones en medicina, a nivel eléctrico, magnético, etc. Este para nosotros es un campo también muy importante. Y ahora en el que más estamos trabajando es en la biorreducción del hierro. ¿Por qué la biorreducción del hierro? Mirad, esto es la naturaleza en general. A la derecha, un medio anóxico donde no tenemos oxígeno. Por ejemplo, un agua más o menos profunda. Ya sabéis que el oxígeno es muy poco soluble en agua, es soluble pero muy poco, y no es capaz de penetrar hacia lugares profundos. Con lo cual, cuando yo en la película de agua voy descendiendo, cada vez hay menos oxígeno. Eso al final es un medio anóxico en contraposición al que tenemos en contacto con el oxígeno, que es un medio óxico. Bueno, el aceptor final de electrones, cuando hay oxígeno, es él. ¿Por qué respiramos oxígeno y no respiramos hierro 3? Pues muy sencillo, las células no son tontas y van a obtener energía allí donde más hay, y la reducción de oxígeno es la reducción que produce más energía. Con lo cual, si hay que respirar y tengo oxígeno, respiro oxígeno.
Claro, cuando estoy en un medio anóxico y no hay oxígeno, respiro otras cosas. En el campo de la biolixiviación hemos estado trabajando siempre en presencia de oxígeno. Y lo que se conocía, por ejemplo, en biolixiviación era esta parte trabajando con este tipo de microorganismos que oxidan hierro 2 a hierro 3. En la oxidación se genera un electrón y ese electrón va al oxígeno y lo reduce. Y la reacción es oxígeno hierro 2 y los electrones pasando el hierro 2 al oxígeno y reduciéndolo, y las bacterias en medio aprovechando esas transferencias electrónicas. Las aprovechan incorporando los electrones a su interior y al mismo tiempo aceleran las reacciones. Por eso el hierro 2 se oxida muy difícilmente en presencia de oxígeno, pero las bacterias catalizan el proceso de oxidación del hierro 2 del orden de 1.000.000 de veces. ¿Eso qué hace? Pues que en un medio que tengo bacterias de este tipo y hierro 2, se produce hierro 3, que es un oxidante, y ese oxidante ataca a los minerales y los lixivia, los biolixivia. Y entonces, eso mismo hacen, por ejemplo, estas bacterias en la parte óxica, donde hay oxígeno con el sulfuro de los minerales, de la pirita, calcopirita, galena, niquelina, de todos los sulfuros. Cogen el sulfuro y lo mismo lo llevan a sulfato y el oxígeno lo reducen. Pero es que este sulfato se transforma en sulfúrico. Y entonces en este medio lo que yo tengo es un medio sulfúrico ácido y oxidante con hierro 3. Un medio oxidante y ácido ideal para lixiviar materias primas, biolixiviar. Y uno va a la literatura y dice, bueno, ¿esto cuánto hay publicado? Pues el 98% de todo está publicado en la zona rosa. Publicaciones en esta parte de la derecha prácticamente no hay. ¿Y esta parte de la derecha qué es? Pues es lo contrario, es el cerrar el ciclo del hierro. Yo le estoy pasando el hierro 2 a hierro 3 aquí, pero claro, alguien tiene en la naturaleza que pasar el hierro 3 a hierro 2. En la naturaleza el ciclo se tiene que cerrar totalmente. Claro, es que hay bacterias también que el hierro 3 lo reducen a hierro 2. No solamente el hierro 2 a hierro 3, también otras que hacen, y en el sulfato, en el azufre igual, el sulfato lo vuelven a llevar, que son bacterias reductoras de sulfato. Bueno, pues aquí, hace 4, 5, 6 años, nos pusimos a trabajar en esa parte del ciclo, y la idea es tratar minerales de hierro. Bueno, aquí ya os lo he avanzado antes, las bacterias no solamente respiran oxígeno, también pueden respirar hierro. ¿Para qué valen estos sistemas? Pues, por ejemplo, para descontaminar ambientes degradados. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que estoy reduciendo el hierro 3, estoy oxidando contaminantes orgánicos del medio. Para la transformación de minerales de hierro y para la generación de energía. Aquí hay las bacterias que primero se han conocido de este ciclo del hierro 3 a hierro 2 son en los años 80, que se han conocido, son mucho más viejas que todos nosotros. No olvidéis y no perdáis de vista que la Tierra se forma en su momento en un ambiente reductor. Aquí había metano. Es decir, el oxígeno que ahora estamos disfrutando, entre comillas, el oxígeno que disfrutamos surge por un proceso de contaminación bestial de la corteza terrestre y transforma el metano en oxígeno a través de una serie de fenómenos y de bacterias. Es decir, nosotros estamos viviendo como consecuencia de un proceso de destrucción de la vida que primero había sobre la corteza terrestre. Que no nos llame la atención que nosotros hagamos lo mismo y empiece a haber otro tipo de vida después.
Es muy probable lo que... Y estas bacterias que ya hacían esto hace miles de millones de años, pues las descubrimos en los años 80. En este grupo de bacterias, en fin, no me voy a detener mucho, hay algunas hipertermófilas, que son esas que os decía antes, que crecen por encima de los 100 grados centígrados. Hace 5 o 6 años se descubrió por un grupo americano, no está aquí, una de ellas que... Este es el mecanismo de actuación en este tipo de sistemas de reducción del hierro 3, hay dos mecanismos, un óxido de hierro que tiene hierro 3, la célula directamente lo puede reducir a hierro 2, ¿y eso por qué es interesante? Pues es interesante porque el hierro 3 es muy insoluble en agua y el hierro 2 es bastante más soluble. Si yo tengo minerales de hierro con hierro 3, lo tratan las bacterias y lo pasan a hierro 2, estoy solubilizando el hierro 2. Claro, ¿esto con qué está en competencia? Mirad, esto está en competencia hoy en día con el horno alto. El horno alto se encarga de producir aproximadamente el 90% de los 1.200 millones de toneladas de acero que se consumen al año. El horno alto no, la mitad, más o menos, 600 millones de toneladas. Y ahora estamos nosotros tratando de sustituir, yo no lo veré, por supuesto. O sea, el horno alto va a continuar funcionando durante mucho tiempo. Bueno, hay un mecanismo directo de interacción del óxido férrico con la célula o a través de transportadores electrónicos. Bueno, una de las aplicaciones es la metalurgia extractiva del hierro, como estoy diciendo. Este hierro de aquí abajo está obtenido en el MIT americano vía electrolítica, no vía horno alto, vía electrolítica. Es decir, esto no es una quimera, hay ya quien trabaja. Las pilas microbianas de energía es otra aplicación importante, ahí se explica lo que ya os he dicho, de que algunas bacterias, como se dice aquí, pues son capaces de ceder, a través de una biopelícula, de ceder electrones a un electrodo. Y este es un esquema de una pila de energía microbiana. El tema es, yo tengo una membrana y en un lado de la membrana lo que tengo son bacterias que se fijan en el ánodo y ceden electrones a ese ánodo. Y en el cátodo la reacción que ocurre es que el oxígeno se reduce en ese cátodo, reacciona con el protón que proviene y pasa a través de la membrana a esta zona catódica y genera agua. Es decir, este CO2 procede de materia orgánica que está contaminando el medio, esa materia orgánica la destruyo, los electrones que se generan pasan al sistema electroquímico y en el cátodo lo que estoy produciendo es agua. Bueno, aquí tenéis el tipo de interacción que se produce entre las bacterias y el ánodo, en este caso es grafito, se forman lo que se llaman estas biopelículas que son muy interesantes. Otro aspecto de la biorreducción del hierro es utilizar para tratar minerales, como os decía, ahí tenéis algunas bacterias que hemos aislado. Esta Aeromonas es muy interesante, es interesante porque además de reducir compuestos de hierro sólido, genera unos pilis que son conductores. Eso es lo último que hemos trabajado y es un tema interesantísimo, porque eso puede explicar el por qué están o cómo están pasando electrones desde la bacteria hasta el soporte del electrodo. Y es que en esas biopelículas que habéis visto antes, hay algunos microorganismos que a través de estas biopelículas generan una especie de pelos de pilis
que se fijan al soporte y a través de ese PILI se transmite la energía eléctrica. Claro, eso existe de siempre, pero ahora lo podemos ver con AFM, con microscopía AFM. Aeromonas Aeromonas es muy interesante porque funciona como un cultivo mixto, que antes os decía que era importante. El hierro 2 lo mantiene en solución hasta pH 7 y además produce esos pilis que son conductores. Aquí tenéis esta bacteria interaccionando, estos son los pilis que os decía. Bueno, ahí, esto es una demostración de que conduce la energía eléctrica. Hay un salto ahí a través de nanohilos. Hay todavía que avanzar más, pero es que las técnicas no nos permiten. Después estamos trabajando también pues, en el mecanismo de reducción del hierro a través de los microorganismos y de sustancias en disolución. Bueno, todo esto son datos, es que no me quiero extender mucho más. Si queréis saber, me lo preguntáis, además tenemos el despacho muy cerca y os doy información y publicaciones y lo que queráis. Y pues como siempre, un profesor lo que no quiere es aburrir, espero que no haberos aburrido y desde luego gracias por estar aquí y oír este, entre comillas, rollo. Pues vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, porque ha sido una charla realmente muy interesante y bueno, a mí me ha abierto mucho los ojos hacia campos que uno intuye, pero que no está en el día a día y desconoce en profundidad y que son parte de nuestro futuro, indudablemente. Es decir, esto que ahora vemos una cosa más o menos lejana y que nos acaba de contar Antonio, probablemente dentro de no muchos años lo tendremos rodeándonos, aunque no nos demos cuenta, porque estará en las plantas depuradoras, estará en los ríos, estará en las minas y en otros muchos sitios. Tenemos tiempo para algunas preguntas, si os animáis. Animaros, hombre, es lo importante del coloquio. ¿No os animáis? Ninguno. Yo te iba a preguntar, te haría muchas preguntas, pero yendo al caso práctico, ¿cómo de lejos podemos estar, según tu experiencia, a que esto dé el siguiente paso? Ya sé que depende de muchas cosas, de muchos factores, pero estamos hablando de 10 años, de 50 años, de 5 años. Vamos a ver, la biolixiviación, por ejemplo, la biolixiviación en el campo óxico, en presencia de oxígeno, ya se está aplicando a escala industrial, en grandes escalas industriales. Para el cobre, para el uranio, a distintos niveles, cobre, uranio, para el níquel, se está aplicando a distintos metales. La parte anóxica no hay aplicaciones de momento. Bioabsorción, os lo comentaba, el esfuerzo se está haciendo ahora mismo por desarrollar plantas que permitan. Las plantas en bioabsorción, además de que funcionen, que funcionan, lo importante es que la biomasa se pueda recircular. Es decir, una vez que esté cargada en metales, que yo pueda recuperar ese metal y le pueda dar un nuevo ciclo de carga. Ese es un punto muy importante que hay que desarrollar. Y eso es o reside en la resistencia que tiene la biomasa para sufrir el proceso de carga y elución, carga, elución, carga, elución. Bueno, ahí estamos. Después, nanopartículas y nanohilos, eso está ya a escala industrial, ya sabéis que hay empresas pequeñas y grandes,
porque las grandes también se están decidiendo ya a ir haciendo líneas de fabricación de nanopartículas. En estos métodos de biosíntesis todavía hay que trabajar más para controlar mejor las condiciones. Esos conceptos de bioremediación, de generación de aguas ácidas, esos las empresas mineras cuando quieran los pueden aplicar. Nosotros sabemos por qué se generan aguas ácidas en esos vertidos de agua de mina. La empresa lo único que tiene que hacer es cumplir con esas buenas prácticas. Claro, hoy en día la empresa minera pues todavía funciona casi con el burro de la minería de comienzos del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, un minero montado en un burro recorriendo el campo y buscando y golpeando con un martillo de minero, de geólogo. La minería es así, entonces a un minero, yo sé, vosotros no, pero yo sé la cara que ponen a un minero de estos cuando le hablo de las bacterias. Y se lo tengo que hablar con mucho cuidado porque se va y dice, venga, venga, vamos a tomarnos una cerveza y tal.